Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta clase en la que vamos a hablar de memoria, de aprendizaje y de amnesia. Voy a comenzar esta clase de hoy hablándoos de un caso que seguramente ya habréis escuchado en varias ocasiones e incluso que conoceréis en detalle. Se trata del famoso caso del paciente Jerry Molaison, más conocido como paciente HM. HM nació el 26 de febrero de 1926 y padeció de una epilepsia intratable que a menudo le ha sido atribuida a un accidente mientras conducía su bicicleta a la edad de 9 años en 1935, aunque este punto nunca se llegó a concretar con seguridad. Lo que sí sabemos es que desde esa fecha y hasta los 16 años sufrió crisis parciales y que a partir de los 16 años comenzaron las crisis generalizadas con convulsiones tónico-clónicas. Las crisis, como digo, comenzaron siendo parciales, poco a poco se fueron haciendo generalizadas y además cada vez se hicieron más frecuentes. A los 26 años de edad fue operado con el objetivo de extirpar el foco epileptógeno e intentar controlar así las crisis. En concreto se le extirpó la amígdala, la mayor parte del hipocampo y la corteza parahipocampal, todas estas estructuras situadas en el lóbulo temporal medial de manera bilateral. Esta intervención fue considerada como un éxito dado que las crisis disminuyeron en frecuencia y también la gravedad de las mismas y también pudo disminuir la medicación. Además, se observaron otras mejorías como un aumento del cociente intelectual. Sin embargo, al evaluar sus habilidades de memoria, se observó que HM presentaba cierta amnesia para los acontecimientos ocurridos con anterioridad a la intervención, es lo que se conoce como amnesia retrógrada, así como una incapacidad grave para almacenar nuevos conocimientos, en lo que se conoce como amnesia anterógrada. Ahora bien, ¿qué cosas no era capaz de aprender? Lo que se observó es que no tenía dificultades con todos los tipos de memoria. Por ejemplo, la memoria procedimental se encontraba intacta. Se trata de la memoria que participa en el recuerdo de las habilidades motoras necesarias para realizar una tarea. Pensad, por ejemplo, en la tarea de montar en bici. Se conoce también con el nombre de memoria implícita, dado que es una memoria que cuesta verbalizar. Pues bien, como decía, en este tipo de tareas el paciente HM tenía un rendimiento normal. Por el contrario, en tareas de memoria explícita, es decir, aquellas que sí se pueden verbalizar, sí presentaba problemas. Por ejemplo, presentaba problemas en el recuerdo de series de números o en el aprendizaje de secuencias espaciales. ¿Qué es lo que nos ha aportado el estudio del paciente HM a nuestro conocimiento sobre la memoria? Pues la importancia de las estructuras del lóbulo temporal medial, aquellas que le extirparon, en la consolidación de los recuerdos de la memoria explícita. Veamos detenidamente cada una de estas estructuras y su papel concreto en el aprendizaje y la memoria. En primer lugar, por supuesto, está el hipocampo. El hipocampo es el responsable del paso de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Esto, como ya hemos comentado, se hizo evidente en el caso del paciente HM. También parece estar relacionado con la memoria de localización espacial. Uno de los experimentos más importantes para clarificar el papel del hipocampo en esta memoria de localización espacial fue el experimento desarrollado por Eleanor Maguire y colaboradores en 2000 con taxistas londinenses. Fijaos, Maguire se preguntó si se podría ejercitar el cerebro igual que se ejercitan otros músculos. Y para comprobarlo, estudió el cerebro de los taxistas de Londres. Para entender el estudio que realizó hay que tener en cuenta que los taxistas de Londres deben superar una prueba muy dura, conocida como The Knowledge, que consiste en memorizar 25.000 calles y miles de lugares. Lo que hizo Maguire fue tomar imágenes de los cerebros de los taxistas londinenses y de personas de la población general que no se dedicaban a este ámbito profesional. Lo que descubrió fue que el hipocampo de los taxistas era significativamente más grande que el de los no taxistas y además observó, y esto fue muy interesante, que el tamaño del hipocampo correlacionaba con la cantidad de años de ejercicio de la profesión. Por lo tanto, sí que parecía que el hipocampo se podía ejercitar. En segundo lugar tenemos la amígdala, la segunda estructura, que parece estar implicada en la memoria del significado emocional de las experiencias. Hay que tener en cuenta que no solo registramos las experiencias, sino también la manera en la que sentimos esas experiencias. Pues bien, la amígdala parece estar implicada en el almacenamiento de los sentimientos asociados a dichas experiencias. Los estudios clásicos sobre miedo condicionado en ratas han permitido mostrar precisamente el papel de la amígdala en la memoria emocional. En estos estudios, la rata se sitúa en una caja que tiene un suelo que puede ser electrificado, proporcionando un leve choque. Este sería el estímulo incondicionado a las patas del animal. Al cabo de un par de minutos se presenta un tono que actuaría como estímulo condicionado seguido del choque.
Después de 1 o 2 veces de emparejar el estímulo condicionado e incondicionado, la rata responde al tono como si tuviera miedo. Se ha observado que esta respuesta de miedo aprendido o condicionado desaparece cuando se produce una lesión bilateral de la amígdala, resaltando la importancia de esta estructura en la evaluación emocional de la experiencia. Por su parte, la corteza entorrinal, que sería la tercera estructura que vamos a ver relacionada con la memoria, parece estar implicada en la memoria de localización espacial. Como dato de interés, podemos decir que la corteza entorrinal es una de las primeras áreas que se ven afectadas por la enfermedad de Alzheimer. Otras estructuras que se encuentran fuera del lóbulo temporal también parecen tener un papel en la memoria. Por ejemplo, la corteza prefrontal, situada en la parte anterior del cerebro, parece estar implicada en el orden temporal de los acontecimientos y en la memoria de trabajo. También se ha relacionado el cerebelo con el recuerdo de las habilidades sensitivo-motoras y el neoestriado con el recuerdo de las relaciones entre estímulos y respuestas. En resumen, diversas estructuras como el hipocampo, la amígdala, el cerebelo, los ganglios basales parecen estar implicados en la memoria. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos? Es decir, ¿cuál es la base neuronal del aprendizaje? Pues bien, en 1949 el científico Donald Hebb propuso una hipótesis para entender los cambios que se producían a nivel celular durante el aprendizaje. Sugirió que cuando se da el aprendizaje ocurren una serie de cambios metabólicos en las neuronas. En concreto escribió lo siguiente: supongamos que la persistencia de una actividad repetitiva o señal tiende a inducir cambios celulares duraderos que promueven su estabilidad. Cuando un axón de la célula A está lo suficientemente cerca de la célula B como para excitarla y repetidamente o persistentemente participa en su activación, algunos procesos de crecimiento o cambios metabólicos tienen lugar en una o ambas células, de manera que tanto la eficacia de la célula A como la capacidad de excitación de la célula B son aumentadas. Unos años más tarde, concretamente en 1973, Bliss y Lomo descubrieron, trabajando en este caso con conejos, un fenómeno conocido como potenciación a largo plazo, y que consistía en un incremento persistente en la fuerza de una sinapsis tras su estimulación eléctrica de alta frecuencia. Parece que este era precisamente el cambio metabólico que había sugerido Donald Hebb. Pero, ¿en qué consiste exactamente la potenciación a largo plazo? Fijaos, en la sinapsis, un cambio de la carga eléctrica de la membrana de una neurona permite el paso al interior celular de moléculas cargadas positivamente. Este cambio en la polaridad genera un potencial de acción que se propaga hasta llegar a la parte final del axón o de una dendrita, donde unas bolsas llamadas vesículas liberan su contenido fuera de la neurona al espacio extracelular. Estas moléculas liberadas, conocidas como neurotransmisores, son detectadas por los receptores de la membrana de la neurona adyacente, conocida como posináptica. En el potencial a largo plazo, las sinapsis repetitivas liberan neurotransmisores que promueven un cambio en los receptores de las membranas posinápticas. Veamos concretamente cuáles son estos cambios y qué importancia tienen en el aprendizaje, que es de lo que estamos hablando. Fijaos. Uno de los neurotransmisores más importantes para el aprendizaje es el glutamato, ya que es el principal neurotransmisor excitador del cerebro. Cuando el glutamato se libera al espacio sináptico, se une a los receptores de glutamato de la neurona posináptica. Entre estos receptores podemos mencionar, por ser los de mayor relevancia, los receptores AMPA y NMDA. Cuando se acopla el glutamato al receptor AMPA, se abre el canal y entra sodio al interior de la neurona postsináptica. Al entrar carga positiva, la neurona postsináptica se despolariza. En consecuencia, la molécula de magnesio que estaba bloqueando al receptor NMDA se libera y permite la entrada de calcio al interior de la neurona. Al aumentar el calcio intracelular, se acoplará a segundos mensajeros como la proteínquinasa C, la proteínquinasa A o la calmodulina, que llegarán al núcleo, el cual expresará factores tróficos y de crecimiento neuronal. Entre los desarrollos que va a tener esta neurona postsináptica es el aumento de receptores AMPA. Así, la próxima vez que se libere glutamato, ya no va a haber un solo receptor, sino muchos, por lo que la transmisión va a ser mucho más rápida. Además, el aumento de calcio intracelular hace que nuestras neuronas postsinápticas desarrollen espinas dendríticas para estar en mayor conexión con las neuronas que la rodean. De esta manera, la potenciación a largo plazo incrementa la eficacia de la transmisión sináptica durante un periodo más largo de tiempo.
El hecho de que una neurona se vuelva más sensible a los estímulos recibidos durante un periodo de tiempo permite entender un poco más los mecanismos químicos por los cuales las conexiones neuronales regulan los fenómenos de aprendizaje y memoria a nivel celular. En resumen, el aprendizaje y la memoria se relacionan con la participación de diferentes estructuras cerebrales, la mayoría de ellas localizadas en el lóbulo temporal. Además, se relacionan con cambios metabólicos en las neuronas que son conocidos como potenciación a largo plazo. Espero que esta clase os haya sido de ayuda. Muchas gracias a todos por vuestra atención y un abrazo.